Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos en el discipulado de Jesús? ¿Cómo les va? ¿Cómo están empezando esta último pedacito de semana del fin de enero? Ya mañana terminamos enero, fíjense nada más qué velocidad. Realmente es impresionante cómo nuestro amado Padre nos dice hace, no sé, 25 siglos o 20, no sé cuántos, que en el final de los tiempos va a cortarse los días para beneficio de sus elegidos. Sus elegidos, les recuerdo que somos el discipulado de Jesús. ¿Y por qué somos sus elegidos? Porque en nosotros estriba, está por voluntad de ustedes el realizar la difusión de la enseñanza sagrada de Jesucristo, o sea, todo lo que estamos hablando, diciendo, entregándole de conocimientos a la humanidad, y somos elegidos para eso. Ustedes pidieron voluntariamente venir y nuestro amado Padre aceptó y nos dijo, bueno, pero van a encargarse de hacer esto y lo estamos haciendo, ustedes lo están haciendo perfectamente bien, a Dios gracias. Y por eso es que, para que no haya tanta angustia, porque nos angustiamos, o sea, los maestros nos dicen no se angustien por nada, pero siempre que pensamos que cuándo va a ser la abducción y que si será este año, que si será el próximo, que cuándo será, entonces de esa manera los días están más cortos y más corto es el día que seamos abducidos, por supuesto. Y eso es maravilloso. ¿Y por qué estamos esperando a ser abducidos si ya estamos en karma negativo cero, que es la principal, eh, lo principal para ser abducidos, el reino angélico es eso, el karma negativo cero? Entonces, si ya estamos en karma negativo cero, ¿qué esperamos? ¿Qué espera nuestro amado Padre Celestial para que seamos abducidos? Y nos han dicho, entre otras cosas, quizá la principal de todas, es el karma grupal. Estamos en 72.7 que hemos transmutado o quemado o pagado karma grupal. Todavía nos falta. Pero como esto lo hemos estado comentando en varias pláticas sobre el karma, me, entre otras preguntas que me han hecho, que creo que es conveniente que lo comentemos, es por qué tenemos karma grupal en el discipulado de Jesús. Perdón para todos los que esto lo conocen perfectamente bien, mejor que yo incluso, pero si alguien no tiene idea de lo que es el karma grupal, lo tenemos que comentar. Nosotros, al venir a la encarnación, y no me refiero nada más al discipulado de Jesús, no me refiero nada más al reino angélico, el reino de los Cristos. O sea, todo el humano tiene que someterse, por decirlo así, a las leyes universales. Y las leyes universales nos hablan del karma. Todo lo que nosotros hacemos, todo, va a tener una, una respuesta. Si yo hago algo bueno, la respuesta que voy a recibir es buena. Si yo hago algo malo, la respuesta que yo voy a recibir es mala.
tenemos karma de muchas formas. Tenemos karma, en primera es el karma personal. El karma además puede ser positivo o negativo. El karma positivo se llama dharma. Y cuando hablamos de karma sin ponerle apellido, positivo o negativo, se entiende o se sobreentiende que estamos tratando de karma negativo. ¿Por qué? Porque es lo más difícil. El karma negativo es el pago a nuestra actitud. El karma positivo es la recompensa a nuestra actitud. Si yo estoy haciendo las cosas bien, mi recompensa dármica va a ser intensa, muy grande, muy severa. No severa, no, severa se oye mal. Muy fuerte. O sea, la recompensa puede ser muy fuerte. Y eso es lo que nos sostiene, es lo que nos lleva de la mano nuestros tesoros en el cielo. Los tesoros en el cielo es donde se guarda o se resguarda nuestro karma positivo o dharma. Y esos tesoros en el cielo son nuestros. Es como una cuenta de banco. Recuerden que en algunos rituales nos hablan del banco celestial. El banco celestial se refiere precisamente a nuestras cuentas dármicas de cada uno de nosotros. Dentro de nuestros registros akáshicos está nuestro estado de cuenta dármico y está nuestro estado de cuenta kármico también. El karma lo tenemos que pagar y el dharma lo tenemos que recibir. Y para que yo reciba el dharma que yo tengo en mis tesoros en el cielo, cuando yo los recibo se van a guardar en mí, en mi ser físico, se guardan en el abdomen, se guardan en el chakra del plexo solar. Los chakras tienen capacidades. Cuando la capacidad de mi chakra del plexo solar, hagan cuenta que este es mi chakra del plexo solar. Es una copa. Esa copa en el chakra del plexo solar se llena de mi elemento agua. El elemento agua forma la emoción. Y la emoción positiva o negativa se guarda en el chakra del plexo solar. La abundancia se guarda en el chakra del plexo solar. Cuando nosotros hacemos los rituales de abundancia, que es por lo menos los días 7 de cada mes, el sábado anterior se hizo un ritual de abundancia precioso, que lo hicieron nuestras ministras, excelente. Este chakra del plexo solar recibe toda la precipitación intensa de la abundancia que nosotros estamos generando y recibiendo en recompensa. ¿Cómo podemos nosotros generar abundancia? Con rituales de abundancia. Los rituales de abundancia incluyen decretos de rayo oro rubí, de rayo verde, y cuando ya tenemos conocimientos cósmicos, incluimos al rayo magenta. El rayo magenta es el que nos da la felicidad, la prosperidad, la abundancia y la opulencia. ¿Quién es el Chohan del rayo magenta? Es nuestro muy amado Maestro Cósmico Himalaya. Entonces, nosotros que estamos en un contacto prácticamente constante con nuestro amado Maestro Cósmico Himalaya, Él es quien interviene directamente para que nosotros recibamos
el rayo cósmico magenta que nos provee de felicidad, de prosperidad, de abundancia y de opulencia. Bien, eso es cuando hacemos las cosas muy bien. Pero cuando hacemos las cosas mal, tenemos karma negativo, que puede ser personal, o sea, yo, cada uno de nosotros, en nuestros actos de negatividad, pecados, como lo dicen las diferentes religiones, esos pecados van a traer una consecuencia. Cada pecado, cada negatividad da una consecuencia que tenemos que pagar, quemar o transmutar. De esas tres maneras. Bien. El karma familiar es el que hacemos con la familia, con los padres, con los hijos, con los hermanos, con los abuelos y con los cónyuges. ¿Por qué? Porque cuando tenemos relación con una persona que es nuestra pareja, que es nuestro esposo, nuestra esposa, que es nuestro, como decían, hace mucho que no oigo esa palabra, decían en mi tierra, decían, es su detalle. y, y, y yo ingenuamente pregunté alguna ocasión, ¿es su detalle? ¿Qué detalle de qué? Pues su amante, su querido, su, ¿cómo se le llame? Cuando las cosas van bien, con la familia, con el esposo, con los hijos, con la esposa, con los cónyuges, llámense detalles o llámense novios o como se les llame. Cuando va bien las cosas, van a equilibrar su karma, su karma. Puede ser que lo equilibren en negativo o que queden en un karma positivo aceptable. Eso ustedes ya saben a qué me refiero. Bien. Pero cuando el karma es negativo en la pareja, o con los padres, o con los hermanos, o con los cuñados, o con los hijos, o cuando es cosa del núcleo familiar, se llama karma familiar. Y eso tanto es dármico como karma negativo. O sea, si yo atendí a mi abuelita, por ejemplo, ¿sí? Si yo la atendí como nieto, como médico, con todo mi amor, con todo mi cariño, etcétera, etcétera, pues seguramente yo generé un dharma positivo muy bueno. Pero si yo en lugar de haber atendido a mi abuelita como lo hice durante muchos años de mi vida, si yo la hubiera mandado a un asilo, o si yo la dejo, no sé, hospitalizada en un centro de salud, pues entonces mi karma familiar habría sido negativo. Digo, no es que sea negativo dejar a un anciano en un asilo o en un hospital. Es negativo el abandono. O sea, si yo trabajo 18 horas al día y no puedo atender a mi papá, por ejemplo, y no tengo quien lo atienda, lo voy a llevar a una casa de descanso donde lo puedan atender, donde le den de comer, donde lo atiendan de todo a todo, pero yo lo voy a ir a ver todos los fines de semana, todo mi tiempo libre. Le voy a demostrar mi cariño, mi amor, que estoy con él. Pero si yo ahí lo dejo y se me olvida y pasan 6 meses, igual voy a ver si todavía vive. Pues no, eso es una negatividad grande. El anciano requiere de amor, el anciano requiere de compañía, el anciano requiere que vean por él,
no nada más por lo que pueda atestar a favor de alguien, sino porque lo quieran, porque lo amen, porque le tengan cariño, porque tiene que tener una recompensa de todo lo que hizo con los hijos, con los nietos. Yo he conocido mucha gente que es terrible. Fíjense que 3 o 4 ocasiones, estando yo trabajando en un hospital, me comentaban que me pedían una interconsulta para un paciente en urgencias. Iba yo y era un señor de 70, 80 años, que iba, no sé, porque tenía gripa o alguna cosa. Pero la familia iba y lo dejaba sentado en la sala de espera y se iban y no regresaban. ¿Qué tenía que hacer uno como médico? ¿Qué tenía que hacer trabajo social? Hospitalizarlo. O sea, nos dábamos cuenta que la familia lo dejó ahí con el pretexto de una gripita o de lo que fuera para que lo cuidaran mientras ellos iban de vacaciones. A los 15 días que regresaban de vacaciones iban a ver cómo seguía el papá o el abuelito. Fíjense qué tristeza. O sea, como no tenían cómo dejarlo solo, iban y lo abandonaban en el hospital. Y eso nos tocó varias veces. Y ni modo, pues ni modo que lo sacaras a la banqueta. Entonces lo internábamos. Y lo atendíamos y le dábamos de comer y le dábamos un poco de afecto. Y a lo mejor nosotros, sin quererlo, ganábamos un dharma y los familiares, a sabiendas, queriéndolo, generaban un karma negativo gigantesco. Esos karmas negativos familiares, por ejemplo, con el cónyuge, uno los tiene que superar con la persona. O sea, si yo en una vida anterior le hice algo a una persona, a lo mejor mi pareja en ese entonces, a lo mejor la mandé golpear, ¿sí? Puede ser. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Yo no he mandado golpear a nadie. En esta vida no, en la otra, creo que en las otras creo que tampoco, pero es un ejemplo. Entonces yo genero un karma negativo con aquella persona, ¿cierto? Sí. Entonces no se arreglaron las cosas en esa vida, en esa encarnación. Entonces en la siguiente encarnación, esa persona a la cual yo mandé golpear o yo golpeé, va a nacer cerca de mí. ¿Para qué? Para que yo pueda pagar con amor, con buen trato, el karma negativo que hice en la vida anterior. Y así se puede superar un karma negativo. Si al contrario, yo con todo mi velo del olvido siento antipatía por aquella persona, porque suele pasar que estando uno en una nueva encarnación siente emoción positiva o negativa con alguien que conoces o con un familiar. Eso es muy frecuente, por el karma negativo o positivo que esté relacionándolos. Pero el karma se tiene que cumplir. El karma lo tienes que pagar o lo tienes que transmutar o que quemar. La enorme ventaja de nosotros es que Saint Germain nos da el conocimiento del rayo violeta en aquel agosto de 1930 para que nosotros podamos transmutar toda la negatividad que estemos cargando, ya sea personal,
ya sea familiar, ya sea de otra índole, como es el karma grupal, que ahorita vamos a hablar sobre eso. Nada más que quería dar un pequeño introducción kármico. Entonces, lo tienes que pagar. Si no lo pagas en esa siguiente vida, en la otra van a ser más cerca de ti y lo tienes que pagar. Si en esa nueva vida no lo pagas, a la siguiente encarnación van a nacer más cerca todavía. Pueden llegar a ser padre e hijo, o pueden llegar a ser familiares, cónyuges, esposos, y tienen que pagar ese karma. Y muchas veces se casan por la atracción kármica que tienen, se matrimonian y a los 2 años están que no se soportan uno al otro y se pegan peor que por aquella encarnación en la cual están unidos ahora, y entonces en lugar de superarlo pues lo intensifican. ¿Cuándo van a pagar eso? Tiene que venir Madre Alexa a dejarnos en karma negativo cero. Sí, porque se hace difícil. Se hace difícil y a veces sucede con un hermano, o sucede con un cuñado, o sucede con un hijo, o con el padre, o con la madre, o con el abuelo. Llega a pasar, llega a pasar. Bien, esto es nada más para comentario, perdón. ¿Cómo se hace un karma grupal? El karma, cuando no es ni personal ni familiar, es un karma planetario o es un karma de grupo. ¿Por qué el karma planetario? Por todo lo que tú le haces al planeta. Toda la contaminación que yo le he hecho al planeta está intensificando el karma planetario. O sea, no es nada más un karma personal mío. Lo estoy compartiendo con la humanidad. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo un daño al planeta y por ende a la humanidad entera. Eso es un karma planetario. Imagínense que de una fábrica van a tirar todos los desechos químicos, de drenaje, o todo lo que no les sirve, lo van y lo echan a un río. ¿Qué va a suceder en ese río? Pues la fauna de ese río se va a intoxicar, se va a envenenar, el agua va a quedar contaminada. Esa agua a lo mejor la utilizaban para beber en algunas poblaciones, o para irrigar algunos campos agrícolas. Y te imaginas todo lo que el enorme karma planetario que está haciendo aquellos que de aquella fábrica, los dueños, los que lo organizan, los que dicen tira el desecho al río. Ese río va a ir al mar. ¿Qué va a pasar en el mar? Mar contaminado, peces muertos, tortugas muertas, en fin, todo esto es terrible. Por eso es que el karma planetario es tan difícil. El karma planetario, ¿quién lo tiene que pagar? La humanidad. ¿Quién lo tiene que pagar? Madre del mundo, porque es el ser de luz que está materializándose en el planeta azul. Pero le dan la prioridad al Papa. El Papa se llama vicario de Cristo planetario. ¿Por qué? Porque el Papa tiene que pagar todo el karma planetario que la humanidad no está pagando, transmutando o quemando. El karma planetario se puede
aliviar, transmutar, aunque sea ligeramente, cuando se hacen decretos de rayo violeta para el karma planetario. Digamos, toda una comunidad religiosa que se pusieran a hacer lo que nosotros conocemos como antacarana, que se pusieran a hacer oración para transmutar el karma planetario, pues se puede lograr, no sé, que se transmute un 1% o un 2% de karma planetario, pero el Papa tiene que pagar todo lo demás, todo lo demás. Ahora imagínense que por un lado el Papa está quemando con su cuerpo físico o con oraciones, transmutándolo, pero a un país se le ocurre bombardear otro país, o a un gobierno se le ocurre hacer algo malo en contra de su nación. Por ejemplo, lo estamos viendo en muchos lados con las energías limpias o las energías sucias. El que acepta energías sucias en una nación está haciendo un karma negativo brutal, brutal, planetario y personal, o de grupo también. Si es todo su gabinete que dice sí, que se contamine esto, así yo me gano mucho dinerito, es un karma brutal, personal, grupal y planetario. Bien, ok, eso creo que se entiende. Ahora vamos con nuestro karma grupal. ¿Qué sucede? ¿Cómo es posible que un discipulado de Jesús, que son ángeles de altas jerarquías en el planeta violeta, que vinieron al planeta azul tratando, queriendo, intentando al menos salvar a la humanidad del exterminio, si son seres de luz, ¿cómo van a ser un karma negativo y menos grupal? Échense esa. Pues sí, la negatividad conoce a quién hacerle el traste, a quién hacerle la trastada. La negatividad siempre ha intentado reconocer o identificar quiénes son los discípulos de Jesús en esa vida con Jesús y en las encarnaciones posteriores. ¿Por qué? Porque la negatividad, el maligno, de lo que trata es robar energía positiva, porque ellos no la pueden producir, no la generan y la necesitan para vivir, como nosotros necesitamos la energía positiva para vivir. Si a nosotros no nos llegara la energía positiva, pues no viviríamos, así de sencillo. Entonces el maligno no la genera. Tú y yo sí la generamos. Pero la negatividad no, el maligno no la genera. No puede generarla. ¿Por qué? Porque es del mal. No puede ser un bien los que están en el lado del mal. Entonces, como la necesitan, la tienen que robar. ¿Cómo roba el maligno la energía positiva de un ser de luz? Re fácil. Haciéndolo enojar, asaltándolo, violándolo, matándolo, teniendo relaciones sexuales con ellos. Ahí se llevan todo el dharma que ustedes tienen. Entonces, eso es la manera en que el maligno lo genera. Entonces, en las diversas encarnaciones nuestras,
que el maligno ha logrado detectar quiénes somos, pues nos van a intentar fregar lo más que puedan. En el discipulado de Jesús, los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, los discípulos de los discípulos de los apóstoles, tenían rencillas, tenían soberbia, tenían envidia, tenían egoísmo, querían ser más que los demás, querían ser más amados por Jesús que los demás. Entonces, en la época de Jesús hubo mucho karma grupal, mucho en el discipulado de Jesús. Se echaban unos a otros con Jesús. ¿Ya viste cómo ha actuado en tal y tal forma? Eso lo dicen los evangelios. ¿Qué tanto hicieron? Simplemente cuando nosotros hacemos la vigilia de las horas, ¿por qué hacemos la vigilia de las horas? Porque dejamos a Jesús solo esa noche en que iba a ser aprendido. Él nos dijo, voy a orar, quédense y oren por mí. Y se fue él a orar. Regresa a las 2 horas y él quería encontrárselos orando. Se los encuentra dormidos. Y les dijo, les reclamó, ¿no habéis podido orar por mí como se los he pedido? Se quedaron dormidos. Orad porque... Y bueno, les dio toda una forma de reprenderlos. Y les dijo, voy a regresar a orar. Les pido que se queden orando por mí. Y se va a orar nuevamente. Y regresa y se los vuelve a encontrar dormiditos. Y se los vuelve a decir, orad sin cesar. Y les he pedido que lo hicieran por mí, porque necesito que oren por mí. Y ustedes se duermen. Y eso fue un karma, porque fue un grupo. Entonces, karma grupal. Pero no queda ahí la cosa. Nosotros, en el discipulado de Jesús, en la vida con Jesús, hubiéramos debido ascender. ¿Por qué? Porque independientemente de todas las cosas negativas que pudimos haber hecho personalmente, familiarmente, grupalmente, podríamos haber ascendido si hubiéramos actuado con una predicación muchísimo más profunda, haciendo que toda la humanidad se enterara. Digo, toda la humanidad conocida en aquel entonces, ¿no? Pero lejos de eso, pues también nos dedicamos a hacer cositas que no deberían de haber sido. Eso ya lo vimos cuando hablamos de quiénes somos. Nada más que les estoy diciendo cómo se hizo el karma grupal en el discipulado de Jesús en la época de Jesús. En las siguientes encarnaciones, cuando tú naciste en un país, tú naciste en otro país, yo nací en otro país, no hubo una relación grupal
que se diera. O sea, a lo mejor nos conocimos 3 o 4 de ustedes conmigo, otros 3 o 4 de ustedes por otro grupito y así, pero no hubo el grupo como tal. El grupo como tal se ha dado 4 veces. En la época de Jesús es la primera. En la época del rey Arturo es la segunda. En los templarios es la tercera. Y la cuarta es nuestra actual encarnación. ¿Por qué? Porque nos hemos detectado los 518. A lo mejor faltan 4 o 10, pero el grupo se ha identificado. En la época del rey Arturo nos conocimos todos. ¿Por qué? Porque todos nacimos en el mismo lugar. El rey Arturo, la, la esposa, Ginebra, sus caballeros de la mesa redonda y todos los discípulos que tenía el rey Arturo, el pueblo del rey Arturo. El pueblo del rey Arturo éramos nosotros, los 518 y muchos más, por supuesto. Pero los 518 estuvimos ahí. ¿Qué tanto karma grupal hicimos? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hicimos mucho más karma grupal en la época del rey Arturo que en el discipulado con Cristo, en la vida con Jesús. Muchísimo más. ¿Por qué? Porque hubo guerras, hubo batallas, hubo asesinatos, hubo lujuria, hubo traiciones, hubo 1000 cosas, 1000 cosas. Y ese karma grupal existe todavía sobre nuestra espalda. Hicimos mucho karma grupal en la época de Arturo. Incluso cuando fuimos un grupo grande, como 50 o 60, no me acuerdo cuántos fuimos, a visitar el castillo donde nació el rey Arturo. Fuimos al sitio donde estuvo la tumba del rey Arturo y de Ginebra. Fuimos a la cueva de Merlín. Fuimos a muchos sitios de la época del rey Arturo. Hicimos reuniones, rituales y todo en esos sitios. Y pues quizá logramos bajarle un poco al karma grupal con esa ida. Luego, los templarios. Los templarios fueron 2 siglos. Entonces, muchos de ustedes tuvieron 2 o a lo mejor 3 encarnaciones dentro de los templarios en esos 2 siglos. O sea, en un siglo fuiste templario, moriste y volviste a nacer en ese mismo siglo o al siglo siguiente y volviste a ser templario. Y con los templarios hubo muchísimo karma grupal. También hubo pleitos, hubo traiciones, hubo de todo, ¿sí? Hubo de todo. Pero posteriormente, pues hubo martirio. ¿Por qué no ascendimos si fuimos martirizados por nuestra fe en la época de templarios? Porque hicimos un compromiso con Jesús a estar en la encarnación en su segunda gloriosa venida. Y por eso estás aquí hoy. Porque tú te comprometiste con Jesús. Bien, esa fue la tercera.
la vida con los templarios, hicimos karma grupal. Fíjense que en una ocasión tuvimos un dictado de Jesús en donde nos dijo, a paréntesis, nos dijo que él iba a contribuir con 10% del karma grupal para que se nos facilitara a nosotros la ascensión, la abducción, perdón, que podemos ser abducidos cuando lleguemos a tener saldado el 90% del karma grupal. Ahorita vamos en 72.7. Bien, en otro dictado más reciente nos dijo Jesús que Él nos va a dar la dispensa, o sea, lo que ya nos dijo, pero nos dijo el por qué. Nos dijo que Él participó en el karma grupal del discipulado de Jesús. Y pues nos quedamos así como que, ¿cómo? ¿Cómo es posible que Jesús, siendo el Hijo de Dios, participara aumentando el karma grupal del discipulado de Jesús? Y nos dijo que en esa noche, después de la cena última, o última cena como lo decimos nosotros, cuando Él está precisamente en el Monte de los Olivos, mientras sus discípulos se quedaron dormidos, Jesús le pide a nuestro amado Padre Celestial que si es posible cancelar lo que le iba a pasar. O sea, Jesús sabía lo que iba a suceder. Él aceptó venir a sabiendas que eso le tenía que suceder. ¿Por qué le tenía que? Porque la única manera en que Jesús fuera conocido mundialmente y hasta el día de hoy es que Él sufriera, que lo martirizaran, que lo crucificaran, que muriera para que resucitara al tercer día. De esa manera, ustedes, discípulos de Jesús, pregonaron, predicaron quién es Jesús, cómo murió, cómo lo martirizaron y cómo resucitó. Y ustedes dijeron, nosotros somos testigos de su resurrección. O sea, no es me contaron, no, yo lo vi resucitado. Yo metí mis dedos en el hoyo que le hicieron en las manos y en los pies. Metí mis dedos en el costado donde le aventaron la lanza. Gracias a eso, gracias a que ustedes predicaron, es que Jesús es conocido hasta el día de hoy y por siempre en la humanidad. Todo mundo sabe que Jesús existió. Que algunos no creen que sea hijo de Dios es otra cosa, pero saben que existió y saben que hubo la resurrección. A lo mejor no la aceptan, pero saben que la hubo. A lo mejor están tan negativizados por el maligno que dicen, yo no creo que Jesús sea el Hijo de Dios, yo no creo que la Virgen María sea virgen, yo no creo y yo no creo y yo no creo, y de ahí no los puede sacar porque por la ceguera espiritual, porque el maligno se les metió, no es de oquis, no es gratis, el maligno vive en ellos, le permitieron la entrada.
Bien, entonces nos dijo Jesús que él, como dudó en el último momento, le pidió a Dios que si fuera posible no beber de esa copa. Y se le aparece el arcángel Chamuel, lo abraza, lo consuela y le dice, tú veniste por amor. El arcángel Chamuel es amor, es el arcángel del amor divino. Entonces le dice, tú aceptaste sufrir por el discipulado de Jesús. Y pues Jesús aceptó, sí, a eso vine. Y perdón por haber querido que se me dispensara de esto, pero entonces él dice, yo participé. ¿Por qué? Porque yo los puse en peligro. ¿Por qué en peligro? Pues porque si a él no lo hubieran aprendido, martirizado y crucificado, les hubieran hecho la vida imposible a todo el discipulado y a todos los seguidores, que se la hicieron de todas maneras. Pero él amorosamente dice, bueno, yo dispenso ese 10% por su karma que él considera que es partícipe del karma grupal. Y por eso lo hizo, perdón. Y entonces, en la última ocasión que hemos estado reunidos los 4 discipulados de Jesús completo, es esta actual. Díganme ustedes qué tantos aquelarres ha habido en el grupo. Muchos, muchos. De los primeros discípulos que se, que se detectaron por los ángeles detectores, hubo muchos discípulos que llegaron y que se tranquearon. Era tal los pleitos que había que aquí en mi casa, en esta casa que es de ustedes, aquí en el piso de abajo, se llegaron a agarrar a trancazos. Diría uno, ¿pero cómo? ¿Los discípulos de Jesús golpeándose? Sí, sí. A mí, me amenazaron con golpearme varias veces. A mí, aquí en mi casa, que es la casa de ustedes, han venido a echarme porquería y media. Y he sabido quién es. Pero tampoco voy a ir yo a decirle, oye, ¿por qué me fuiste a echar cosas en mi casa? No, pues yo me puse unos guantes, agarré todo aquello, lo eché en una bolsa, pues a la basura. A mí no me amedrentan, a mí, si me dicen que me van a golpear, pues golpéame. Y yo se los dije, pues si ustedes participaron en la crucifixión de Cristo y no hicieron nada, pues ¿qué puedo esperar yo? A mí, para mí, no, nada me puede dañar, nada. Que han dicho que soy ratero, que soy mil cosas, que soy un déspota, bueno, eso es karma grupal, eso es karma grupal. Pues sí, amadísimos, ya pasaron 50 y tantos minutos, ya casi vamos a terminar. Bueno, espero que esto les haya servido un poquito a los que no tenían muy claro qué era el karma grupal. Y entonces, el karma grupal realmente
con nuestro amor, con nuestro servicio, con todo lo que hacemos, diríamos que ya se debería de haber pagado ese karma grupal. No, porque a mí, Jesús y nuestro amado Padre, además de que soy el, el intercesor, eh, me nombraron vicario. Vicario del discípulo de Jesús. O sea, así como el Papa es vicario para el planeta, Daniel es vicario en el discipulado de Jesús. Y el vicario debe pagar el karma grupal. Por eso tuve linfoma, ahí está, pequeña cicatriz, ahí se ve muy bien. Por eso tuve leucemia, por eso tuve el cáncer este que me quitaron en noviembre. Por eso he tenido casi un año de quimioterapia. Por eso he tenido que hacer varias cosas que a mí me lo dijeron. ¿Aceptas pagar el karma grupal del discipulado de Jesús? Y yo lo acepté, claro que sí. Y me nombraron vicario porque yo acepté. El vicario paga el karma. Y yo encantado de pagarlo. De verdad. A mí 3 cánceres, de verdad, con muchísimo gusto. Lástima que es tanto el karma grupal que pues se ha logrado pagar un poco nada más. Todavía nos falta de 72.7 al 90. O sea, nos faltan 87.3. No, 17.3 para llegar a los 90. ¿Qué les parece? Voy a leer porque creo que hay una pregunta aquí. Dice, muchos seres creen que ellos no tienen karma porque Jesús pagó en la cruz los pecados de la humanidad. Híjole, qué equivocados están. No, no. Jesús no pagó los pecados de la humanidad. Jesús lo que hizo fue para que nosotros, el discipulado de Jesús, pudiéramos predicar que Él es el Hijo de Dios porque lo mataron, lo martirizaron, murió y fue resucitado al tercer día y se levantó y durante 40 días estuvo con nosotros, dándonos todas las instrucciones necesarias para que nosotros fuéramos a predicar y a decir, yo soy el testigo fiel que vi, que conviví, que viví durante 3 años con Jesús y vi cómo lo apresaron, cómo lo torturaron, cómo lo crucificaron, cómo murió y cómo resucitó al tercer día y estuvo 40 días con nosotros. No estuvo con la humanidad. Él no hizo ninguna presentación pública. Él se hubiera venido a salvar a la humanidad, como lo dicen, él hubiera ido públicamente a decir que había resucitado. Y no, se dirigió a nosotros, únicamente a los 518. Y a nosotros nos dijo, vayan ustedes y díganles a todas mis ovejas perdidas, díganles quién es Jesús, cómo sufrió, cómo murió y cómo resucitó, y que vendrá con gloria a juzgar
a vivos y muertos, y que su reino no tendrá fin. Fíjense qué maravilla. Sí, la humanidad dice, ah, pues yo ya puedo emborracharme, le puedo poner el cuerno a mi esposa, puedo abandonar a mis hijos, me puedo ir con una chamacona de 20 años, al fin que Jesús ya pagó en la cruz mis pecados. Mentiras, mentiras, no, no es cierto. Todo el que la hace, la tiene que pagar. Jesús hizo esto para poder ejercer la espiritualidad en la humanidad. Eso sí, para que salven sus almas, si se corrigen. Si no se corrigen, no van a salvar el alma. Así de sencillo. Muy bien. Muchas gracias, mi queridísima Anita Aguilar. Otra pregunta. Sí, tengo 2 minutos. Dice, sabemos que el karma en las transmigraciones se queda en la persona que se retiró de la casa de Dios, pero ¿qué sucede con el dharma y sobre el karma grupal en que participaron? ¿Ellos se llevaron una parte o lo dejaron todo en nuestro karma grupal? Bueno, esto sí, necesito 1 hora más para poder comentar todo esto, pero así sencillo. Muchas gracias, ministra Gaby. Sabemos que el karma en las 3 migraciones se queda con la persona que se retiró de la casa. Ah, sí, efectivamente, la persona que abandona la casa de Dios está abandonando a Jesús y al Padre Celestial. Y esa persona, el karma que hizo en el grupo, ese karma se lo lleva a él o ella. Por ejemplo, Judas Iscariote. Judas Iscariote hizo un karma bastante severo, ¿sí? Y hubo una persona que se quedó en el lugar de Judas desde la época de Jesús. O sea, cuando Judas se suicida, otro de los discípulos, había muchos seguidores de Jesús, miles de seguidores. Uno de esos seguidores se quedó en el lugar de Judas Iscariote. Pero Judas Iscariote se llevó su karma, no porque esa persona que se quedó como apóstol en el lugar que quedó libre, porque Judas Iscariote se fue, esa persona no se queda con el karma de Judas Iscariote. Se queda con el karma propio de esa persona, ¿sí? Esto lo digo para que se pueda entender. Eso fue en la época de Jesús, en la vida con Jesús. Ahora, las transmigraciones, como dice, que le podemos llamar restauraciones si gustan, las restauraciones que se hacen en los apóstoles o en el discipulado de Jesús que se ha alejado, el que se va se lleva su karma negativo, más el karma negativo que genera el retirarse de la casa de Dios, que es muy fuerte. Pero lo bueno que hizo se queda en la restauración. Y dice la Biblia, el que se aleja, el que le da la espalda a Jesús, se le quita todo lo que se le dio mientras estuvo con Jesús y todavía más de lo que tenía previamente. O sea, se queda sin nada. Muy bien. Ya es la hora. Déjenme ver cuál es la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con el Dharma? El Dharma, bueno, es lo que acabo de decir. O sea, lo bueno que construyó en el discipulado de Jesús
se queda en la restauración, ¿sí? Eso es con el Dharma. Y sobre el karma grupal en que participaron, se llevan su parte o lo dejaron todo en nuestro karma grupal. Ese se queda porque nosotros fuimos partícipes de ese karma grupal que esa persona hizo. Entonces, lo que es el karma grupal se queda. Él se lleva el karma personal que hizo dentro de el discipulado de Jesús. O sea, el karma que hizo al separarse de la casa de Dios, ese es karma que él hizo. Pero lo que generó como karma grupal, ese se queda en el karma grupal. Y eso lo tenemos que pagar nosotros. Bueno, yo como vicario. Bueno, creo que esto contesta. Ya me pasé de la hora, discúlpenme. Seguimos mañana, Dios mediante. Que tengan una muy, muy, muy feliz y bendecida tarde. Bendiciones para todos. Mañana a las 2, Dios primero, Dios mediante. Gracias.